Muy bendecidos todos los amados hermanos en Cristo que están viéndonos en vivo por Facebook. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estoy para hacerle compañía en este día, para compartir la palabra del Señor, para orar por los hermanos y bueno, hacer esta transmisión para muchos hermanos en diferentes países, hermanos que nos sintonizan de los Estados Unidos, de México, de España, de Guatemala, de Perú, de Chile, de Brasil, también a todos los bendecidos de aquí de la República Argentina, de diferentes provincias. Les mandamos nuestros saludos en el nombre del Señor y quiero comenzar este momento haciendo una oración, así que te invito, que estás del otro lado, que juntos oremos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este momento, Señor, donde podemos transmitir para compartir tu palabra en el nombre de Jesucristo, que sea todo dirigido, inspirado, Señor, guiado por tu Espíritu Santo para poder predicar, para poder hablar, Señor, lo que tú quieras que hablemos, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra que es poderosa, que trae cambios, que nos sana, que nos restaura, que nos levanta, Señor, en estos tiempos donde los tiempos son difíciles y sabemos que hay muchas personas pasando diferentes dificultades, pero tu palabra, Señor, trae transformación, cambios, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Glorifícate una vez más, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. En diferentes lugares, Señor, declaramos que el Espíritu Santo de Dios trayendo palabra correcta en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y dejamos este espacio en tus manos, en libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así en este día, domingo, estamos saludando a todos los hermanos. Estamos de San Miguel, Buenos Aires, Argentina, para el mundo entero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a comenzar en este día ya rápidamente. Hoy tenemos un tema muy bendecido que tiene que ver con el triunfo de Cristo. Cristo es un Dios triunfante. Jesucristo, a diferencia de otras cosas, es que el Señor es realmente maravilloso, ¿no? Hermoso, amoroso. Su amor es incondicional, su amor es eterno. Cristo nos amó de tal manera que vino a esta tierra, se hizo hombre, sufrió muchos dolores y todo por amor. Lo soportó todo en aquella cruz por amor hacia sus hijos. Y por eso que a diferencia de otras deidades, ¿no? que se han inventado, ¿no? Exigente, ¿no? Un Dios exigente, pero encontramos en la palabra que el Señor nos impartió, nos trajo su poderosa gracia, ¿no? Y en la cruz del Calvario ocurrió algo diferente ocurrió. En la cruz del Calvario Jesucristo triunfó sobre todo principado, sobre potestad, sobre la muerte, sobre el diablo. Y esto quiero hablar hoy, ¿no? Que Cristo triunfó sobre todas estas cosas que hemos mencionado, sobre el pecado. Para Dios, el pecado no es un problema. Él ya terminó con el problema que había con el pecado. Para Dios la enfermedad no es un problema. Ya Él terminó con el dominio de la enfermedad. Y cuando creemos nosotros en el Señor, podemos recibir todo lo que el Señor compró para nosotros. Y en el libro de Efesios capítulo 6, encontramos en el verso 12 que dice esta palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Efesos que había una lucha, ¿no? Que la lucha no era contra personas, que la lucha no era contra carne y sangre, no era con
ni el vecino, ni un familiar, nada, carne, no era algo que estaba, sino dice contra gobernadores de tinieblas de este siglo, ¿no? Dice, y huestes espirituales de maldad. Entonces encontramos en esta palabra que el Señor nos está diciendo, ¿no? De la existencia de lo que es una lucha espiritual, ¿no? Sabemos que hay un mundo espiritual el cual nosotros no vemos, no podemos tocarlo, no lo podemos comprobar con nuestros 5 sentidos, pero sabemos que la palabra dice que hay una lucha contra huestes espirituales y dice que son de maldad. Y podemos ver nosotros en el mundo cómo estas huestes espirituales de maldad están oprimiendo a muchas personas en este mundo, influenciando cosas malas, ¿no? Porque realmente eso es lo que hacen, vienen de influencia hacia las personas, trayendo opresión. Por eso la palabra dice que Jesucristo vino a liberar a los oprimidos por el diablo, ¿no? Y realmente hoy hay personas que están siendo oprimidas. Y la única forma de salir de esto es estar en Cristo. No hay otro método. Muchas personas acuden a diferentes lugares a que le ayuden con temas espirituales que únicamente es arreglado, cambiado por Jesucristo. De otra forma, no hay otra forma. Por eso que Jesús mismo, Él dijo, hay una verdad, y la verdad que los hará libre. Y la verdad, Él se presentó como la verdad misma, porque Él dijo, yo soy la verdad. Y cuando conocemos a Jesucristo, y cuando conocemos qué sucedió en la cruz del Calvario, ahí cuando nuestros ojos son alumbrados y podemos tener una diferente perspectiva de lo que estos versículos también están enseñando. También encontramos otro versículo en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y pareciera que estos versos son tan fuertes, ¿no? Pero hay grupo de la iglesia que se ha parado de un punto diciendo no, está todo mal, el enemigo es muy fuerte, el enemigo es poderoso. Hicieron del diablo como omnipresente, lo hicieron omnisciente, omnipotente, ¿no? Hicieron todo eso, los cuales son títulos que son de Dios, porque solamente Dios es omnipresente, que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Solamente Dios es omnipotente, que significa que Él tiene todo el poder, que Él es todopoderoso. Hay personas que dicen, no, nuestro enemigo es poderoso y si uno le da lugar a esas palabras, le da lugar a las huestes espirituales, darle poder es decirle creer que son más fuertes que nosotros, creer que nos pueden vencer. Y eso es un problema, porque Jesús dijo que lo que como creemos también nos va a ser hecho. Y eso tenemos que comenzar a creer bien. No estamos negando que estos versículos son verdades de la palabra del Señor, pero no queda ahí. También dice en 2 Corintios capítulo 2, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en este verso, en 2 Corintios capítulo 2, podemos encontrar que Pablo está hablando acerca también del perdón, ¿no? Del perdón. Y a veces cuando nosotros no hablamos, ¿no? O practicamos la palabra de verdad, ¿no? Y ahí cuando comienza a haber ciertos problemas. Y muchas personas están todo el tiempo pensando, ¿no? en el diablo como algo superior, como algo que está trayendo opresión sobre las personas
y sabemos que hay ciertas opresiones, sabemos que hay ciertas luchas que se pueden levantar, pero nosotros no tenemos que pensar en ello, sino tenemos que pensar que tenemos un Dios como Jesucristo, que Él venció todas estas cosas, ¿no? Que Él dio toda su vida por nosotros, para que podamos entender y saber y reconocer quién está con nosotros. La palabra dice que mayor es el que está dentro nuestro que aquel que está en este mundo, ¿no? Hablando de los espíritus contrarios, ¿no? de cosas de maldad que existen esas cosas, ¿no? Porque ahí Pablo lo estaba diciendo en el libro de Efesios, ¿no? Y también dice acá que no ignoramos las maquinaciones, y entonces también tenemos que no ignorar ciertos versículos, ¿no? Porque hay personas que por ahí se paran de un solo lado y ignoran muchas cosas, y después por ignorancia, ¿no? Por falta de conocimiento, muchas personas no pueden experimentar la victoria completa que tenemos en el Señor. Entonces, ¿qué pasó con el diablo, no? ¿Qué pasó con Satanás? También recordemos que la palabra Satanás significa adversario, y la palabra diablo significa calumniador. Entonces, cuando nosotros traducimos la palabra del griego, encontramos que Pablo y diferentes cartas, ¿no? Tanto en el hebreo como en el griego, encontramos que se traducen como el adversario y como el calumniador. Y entonces, ¿qué pasó con el diablo? Para muchos hay una doctrina que dice que el diablo ya no existe, que dejó de existir. Y que hay otra doctrina que dicen que el diablo nunca existió, sino que el diablo es la misma persona, la mente, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Y después hay otra doctrina que hacen del diablo como si fuesen el más poderoso que Dios. Que el diablo está acá, el diablo está allá, que si uno está en Japón, reprende al diablo, y también lo reprenden en Argentina, y también lo reprenden en otros países, ¿no? Como si fuese que el diablo está presente en todos lados, pero no es así. Sabemos que el único que está presente en todos lados es el Señor Jesucristo, donde invocamos su nombre. Él es el omnipresente, Él está presente en todos lados. Entonces, en esta doctrina conforme del diablo, de la existencia del diablo, si existe o no existe, si existió o dejó de existir, hay muchas preguntas que se hacen, ¿no? Encontramos versículos cuando, por ejemplo, Jesús dijo en Lucas 10:18, y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? Entonces, tremendo esa palabra, ¿no? Lo que son palabras del Señor. También en otras partes de la Escritura encontramos cuando Jesús estaba en el desierto. Estaba en un desierto Jesús y fue tentado por este ser que se le apareció ahí. Y usted mire esa tentación. Él se puede haber manifestado en cualquier o una cosa como trayéndole temor, pero eran simplemente palabras. Muy parecido a lo que pasó en el huerto de Edén. Cuando en el huerto de Edén no fue el diablo intimidándolos con una forma monstruosa, una forma trayéndole miedo, sino que se presentó a través de palabras, ¿no? Y entonces encontramos también cuando Jesús fue tentado en el desierto que no vino con una forma atemorizante, o puede haber utilizado animales, puede haber utilizado quizás un león o un animal peligroso, ¿no? Pero él no hizo eso. Él simplemente fue con palabras, ¿no? Y también se habla de como que tomó en forma de serpiente, ¿no? Y sabemos que la serpiente representa la astucia, ¿no? Y podemos ver que entró de una forma astuta, ¿no? A tentar a Adán y Eva, y ellos le entregaron el poder. Entonces ahí cuando toma el dominio de este mundo, ¿no? De este mundo, pero ahora el dominio lo tiene Jesucristo, y Jesús
se lo da a la iglesia. Y la persona, para tener autoridad contra estas cosas que están presentes, ¿no?, en este mundo, tiene que estar en Cristo. Fuera de Cristo, el mundo está bajo el maligno. Esto lo dice en el Nuevo Pacto, después de la cruz. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y por eso es que encontramos personas que caminan como si fuesen los mismos diablos, ¿no?, como si fuesen como demonios, ¿no?, porque ellos realmente están bajo un dominio del maligno. Pero gloria al Señor que está presente Cristo. Gloria a Dios que el Señor está llamando a sus escogidos para que conozcan la palabra de verdad, ¿no? Y también me he tomado tiempo en algunas cosas, poder tomar tiempo de ver esta palabra, ¿no? Hay una palabra que habla en Hebreos 2.14, que la voy a estar leyendo acá. Dice, Hebreos 2.14, dice de esta manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el Señor dice que participó de un cuerpo físico, igual que el mismo que nosotros. Y dice que en la cruz del Calvario, dice que vino para destruir al que tenía al imperio de la muerte. Y esta palabra destruir, muchos la han tomado y han dicho, bueno, el diablo ya dejó de existir, porque vino Cristo y lo destruyó completamente. Y de ahí ha salido esta doctrina, esta enseñanza, ¿no?, que ha dicho que el diablo ya no existe más o que dejó de existir. Y entonces, cuando uno estudia estas palabras, tiene que buscar también en el idioma original y no repetir cosas que otros han dicho. Por mucho tiempo he visto personas que están repitiendo lo que otro ha dicho, y por repetir cosas que otro ha dicho, se ha enseñado mal la palabra. Y si uno repite y no empieza a comparar, no empieza a estudiar, no empieza a sumergirse lo que la palabra de Dios nos quiere decir, es ahí cuando entramos en grandes errores. Y no podemos entrar en esos errores nosotros y de que otro cometió. Tenemos que estudiar por nosotros mismos la palabra del Señor. Y yo he estudiado esta palabra destruir, que en el griego significa, dice que hacer sin efecto, ¿no? O dejar, mejor dicho, dejar sin efecto. También esta palabra significa anonadado. También esta palabra significa que está pues, que algo que fue destruido, según esta traducción en este versículo, es algo que está puesto en cero. Entonces, para nosotros, los cristianos, los que tenemos al Señor, los que fuimos lavados, los que fuimos llamados por el Señor, que nacimos de nuevo por Cristo, para nosotros ya el diablo está puesto en cero. No tiene poder sobre nosotros. Los demonios no tienen poder, no tienen autoridad sobre nosotros. Y es necesario utilizar la autoridad que Dios nos delegó en la misma cruz de Calvario. Así como puso en cero a este ser y a todo su imperio, a ese que tenía el imperio de la muerte, y han quedado puestos en cero. No tienen autoridad sobre quiénes, sobre los creyentes, sobre los que estamos en Cristo. Por eso que dice que hemos nacido de Dios, y los que nacen de Dios, el maligno no le toca, a menos que no conozcan la palabra del Señor. Y como muchos se han dejado llevar por enseñanzas erradas, equivocadas, y muchos hoy en día están creyendo que el diablo es más poderoso. Muchos están creyendo que el enemigo los puede tirar de acá para allá, pero nosotros tenemos que saber que Jesús es el mayor, que Jesús es el que venció una vez y para siempre. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que no temeríamos, o que no temamos, mejor dicho,
porque Él venció al mundo, que confiemos en Él, porque Él venció a este mundo. Y esta palabra no significa que está aniquilado del todo este ser, ¿no? Yo lo he estudiado por mucho tiempo, he investigado esta palabra. Y esta carta de Hebreos fue escrita en el año 68 después de Cristo. Y yo quiero también traer a memoria en qué año fue escrito el libro de Apocalipsis, que fue escrito en el año 95. Se dice que fue en ese momento que recibió la revelación el apóstol Juan. Y ahora encontramos acá como si fuese una controversia, ¿no? Porque en Apocalipsis aparece el diablo como engañador, aparece como la serpiente antigua y como trae engaño sobre el mundo. Y hoy muchas personas están engañadas con este sistema, ¿no? Que realmente es algo que está en este mundo y muchos están engañados. Entonces en Apocalipsis, si el diablo fue destruido totalmente en la cruz del Calvario, ¿por qué razón aparece en Apocalipsis? No parecía que las dos van en contra, ¿no? Pero sabe que, como hemos leído, que la palabra destruir no significa aniquilar, sino que significa anonadar, a dejar al diablo puesto en cero contra para los cristianos, mejor dicho. Entonces para nosotros está puesto en cero, no tiene poder alguno. Somos más poderosos nosotros porque mayor es el que está en nosotros, y eso tenemos que no olvidarnos y saberlo constantemente, que en el nombre de Jesús. Y tampoco tenemos que pasar mucho tiempo hablando de este ser o pensando, creyendo que este ser es más poderoso que nosotros, porque no es así. Es un error tremendo. Pero yo quiero mostrarle también que en el libro de Apocalipsis es un libro que revela muchas cosas que habían de pasar en el futuro y que muchas ya han sido cumplidas, pero otras todavía están por cumplirse. Y acá en Apocalipsis 20, 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Entonces, si esta revelación, leemos en Apocalipsis 1, que es la revelación de Jesucristo dada a Juan, de cosas que iban a pasar en un breve tiempo en el futuro, del año que se recibió este mensaje, que podemos decir aproximadamente el año 95 para adelante. Entonces encontramos esa gran controversia, ¿no? O al diablo le hicieron el RCP, lo resucitaron, o realmente no fue destruido totalmente. Entonces nosotros entendemos que no fue destruido totalmente, pero para nosotros no es un problema. Para este mundo puede ser un problema, pero dice también, leímos este versículo que hablaba de que va a ser atado por 1000 años. Y estos 1000 años van a ser el milenio, donde reinaremos con Cristo en el milenio sobre la tierra. Y esto lo explica el libro de Apocalipsis y trae un gran entendimiento sobre todo este tema. Pero en el libro, en el mismo capítulo, en el verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, acá está mostrando que en un futuro, después que pase el milenio, es cuando el diablo va a ser totalmente aniquilado, va a ser destruido, pero por completo, porque en el lugar donde se encuentra este lago
de fuego y azufre, ¿no? Va a estar la bestia, el falso profeta y también el diablo, que representa como el adversario y como el calumniador. Entonces va a ser ese momento va a ser la aniquilación total. Pero esto va a pasar después de lo que sería el milenio. Y para aquellos que por ahí no creen esto, es lo que está escrito en la palabra del Señor. No podemos pensar o no podemos decir más allá de lo que está escrito. Y en lo que yo quiero expresar en esta palabra es que nosotros somos triunfantes de todo esto. No tenemos que pensar como el diablo, qué problema, qué vamos a hacer. No tenemos que pensar que el mundo espiritual de maldad que opera en este mundo, porque hay un mundo espiritual operando en este mundo. Si no, miremos las noticias. Si no, miremos de pronto por qué personas cometen cosas. ¿Por qué pasan cosas lo que está pasando en este mundo? Porque realmente hay algo que está influenciando sobre este mundo. Y si nosotros no sabemos muy bien de lo que está pasando en este mundo, podemos también llegar a ser oprimidos por cosas externas. Sabemos que el cristiano no puede ser, en ninguna manera puede ser poseído, porque el cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios, pero no quiere decir que no pueda ser oprimido. ¿O no le ha pasado que quizás han sentido quizás un momento, como decía Pablo, en el día malo? Un día que alguien se levanta y se despierta y puede sentir como todo está en contra, como las cosas le salen mal. Y que cuando acudimos a la oración, cuando acudimos al Señor, cuando vamos a renovar nuestra mente, es cuando todo termina, cuando todo parece calmarse. Pero que si nos descuidamos, ¿no? Mejor dicho, si nos descuidamos nosotros de todas estas cosas, de meditar en la palabra, de orar, si nos descuidamos, vamos de una forma a sentir cómo esa opresión viene y cómo esa lucha, ¿no? Como dice la palabra, que hay lucha, pero nosotros tenemos que pararnos con la palabra de que somos más que vencedores en Cristo. Entonces esa es la buena noticia, porque hay una realidad que no podemos negar, la realidad, que muchas veces nos levantamos con un mal día y que muchas veces tenemos pensamientos que son más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar, que tenemos actitudes muchas veces y después nos preguntamos de por qué hicimos ciertas cosas o por qué pasó esto, por qué hicimos lo otro, ¿no? Porque realmente hay opresión en este mundo. Pero la buena noticia es que Dios está de nuestro lado. La buena noticia es que podemos anunciar y decirle a este mundo: cree en Jesucristo, que Él venció por nosotros. Cree en Jesucristo, porque el único poderoso, y mejor dicho, todopoderoso, porque el único que tiene solución para nuestra vida se llama Jesucristo. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La única manera de poder reinar en vida es a través de Jesucristo. Por eso que no tiene que acudir a horóscopo, por eso que no tiene que acudir a curandero, cosas de este mundo. Y hay muchas personas que en su desesperación, y escuche bien, en su desesperación acuden a brujos, acuden a cosas. Y uno puede decir: pero ¿cómo puede ser que un cristiano pueda hacer eso? Porque en la desesperación la persona busca ayuda de cualquier manera. A mí no me han contado, a mí me han dicho personas de primera mano, me dijeron: mire pastor, en mi desesperación acudí a un brujo, fui a esto, fui a lo otro. Y uno dice: pero ¿cómo eso? Es que estaba desesperado. Y uno tiene que entender a las personas cuando los problemas los pueden superar. Las personas acuden a cualquier cosa. Pero yo quiero decirle, si vos estás pasando un problema, si vos estás pasando dificultades
el único que te puede ayudar es Jesucristo. La única palabra que nos da vida a nosotros es la palabra de Jesucristo. La única posición de victoria que tenemos en Cristo es, dice Efesios capítulo 2, verso 6, que nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Hoy estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No es poca cosa, no es cualquier cosa, no es recibir lo mismo, no. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos todo el poder para vencer las debilidades, para vencer los malos días, para vencer esos malos pensamientos, el desánimo, la depresión, todo eso que viene al hombre y lo desenfoca de Jesucristo. Hay personas que se levantan por la mañana y quieren, y estoy hablando de gente cristiana, se levanta por la mañana y piensa, dice, ojalá no estaría más en este mundo, ¿no? Porque los problemas que pasan, que enfrentan son tan grandes, ¿no? Que no pueden ver más allá de su dolor. Pero yo quiero decirte que todo eso, solamente hay uno, Jesús, el Señor, que te puede sacar de todo el problema. Cuando encontramos en la palabra de Dios, los discípulos, la iglesia del Señor, en su fuerza, ellos no podían cambiar sus circunstancias, pero cuando acudían al Señor, aquel que con su palabra los vientos cesaban, aquel que con su palabra la higuera se secó, y con la palabra sanaba a los enfermos, y con la palabra le dijo a Lázaro, Lázaro, ven, sal de esa tumba. Y también con la palabra los limpió, y con la palabra los capacitó. Y hoy con la palabra nosotros podemos reinar en vida, como lo revela Romanos 5:17, que por uno solo reinó la muerte, pero por uno solo reina la vida, Jesucristo nuestro Señor, que por Él reina la vida, y podemos reinar los que estamos en Cristo, los que reciben, y esto hay que recibir, la abundante gracia y el don de la justicia. Ahí dice que reinamos en vida. Y yo encontré en un libro en estos días la definición de justicia, ¿no? Y la definición de justicia, que es una relación correcta con Dios, también significa como si nunca hubiésemos pecado. Y yo la escuché muchas veces, personas que decían, bueno, ser justo es como si nunca hubieses pecado. Y eso es una definición maravillosa, tan preciosa. Y también encontré otra definición que es como si siempre hubieses obedecido, poder reinar en vida. Qué preciosa esa palabra. Y la única forma de estar como si siempre hubiésemos obedecido es estar en Cristo. Porque Cristo obedeció, Cristo venció al diablo en el desierto. Cristo destruyó al diablo en la cruz del Calvario. Y dice, la palabra nos enseña que esa misma autoridad la tenemos hoy nosotros. Y entonces tenemos que quitar ese lenguaje evangélico. No, el diablo es poderoso. No, tened cuidado porque las circunstancias, Dios manda cosas malas para que te aprendas. Dios va a mandar, va a soltar al perro rabioso para que te muerda y para que aprenda. Todas esas tonterías son cosas religiosas. La palabra dice que Él nos hizo justos. Y la palabra justo significa como tener una relación correcta con Dios, como si nunca hubiésemos pecado y como si siempre hubiésemos obedecido. Y esta última me encantó. Como si siempre hubiésemos obedecido. Así nos presentó el Señor. Así nos reconoce el Señor. De esa forma nos ve el Señor. Como si siempre hubiésemos obedecido. Gloria a Dios por esa palabra. Qué tremendo, qué bueno es el Señor.
¡Qué palabra poderosa! Y si nos presentamos de esa manera, no hay quien nos pueda acusar, no hay quien nos pueda condenar, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y yo quiero pasar ahora al triunfo de Cristo, a lo que somos en Él. Dice la palabra en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto es exactamente la ley. Dios, lo que nos acusaba a nosotros era la ley. Lo que el enemigo utilizaba era la condenación a través de la falta de las personas. Pero hoy nosotros estamos limpios en Cristo y Él nos mira como si siempre hubiésemos obedecido. Y nos mira como obedientes, porque no nos mira a nosotros, sino que está mirando a Cristo. Y Cristo consumó todo. Cristo dijo, esto es consumado. Cristo enseñó esa palabra, consumado es, consumado fue. Y hoy nosotros podemos tomar esta palabra y decir gracias Señor, porque estoy en victoria. Y dice la palabra que aquello que nos era contraria, Cristo lo anuló. Y entonces en el verso 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Entonces esta palabra revela nuestro triunfo. Y usted va a encontrar, como hemos leído en Efesios capítulo 6, verso 12, es que dice que tenemos lucha contra principados y potestades. Y acá revela que Él despojó a los principados y a las potestades. Por esa razón, hoy nosotros estamos en Cristo. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Hoy nosotros estamos en Cristo porque estamos en Cristo, triunfante. Hoy tenemos que vernos como triunfante. Hoy tenemos que anunciar, aquí viene la iglesia triunfante. Lo evangélico que hacen. No, la iglesia no es de influencia. La iglesia está jugando el evangelio, hablando tonterías, hablando cosas que la palabra no dice que es. Es lo que ellos ven con sus ojos carnales. Pero la iglesia que Dios ve es una iglesia triunfante. Y es ahora mismo como tenemos que tomar nosotros esta palabra y ver a la iglesia triunfante. Aunque no veamos a todos en su crecimiento, aunque no veamos a todos caminando en la autoridad que nos dio el Señor, tenemos que ver, porque dice la palabra que el Señor es el que hace de lo que no es como si fuesen. Entonces, si nosotros nos pasamos hablando de que la iglesia, nadie va a la iglesia, de que cada vez somos menos, de que cada vez hay más dificultades, si nos pasamos hablando de todas esas cosas, ¿usted piensa que va a recibir una victoria? ¿Usted piensa que hablando de esa manera usted va a caminar en victoria? En ninguna manera. Tenemos que hablar como dice esta palabra, que Cristo triunfó y que la iglesia es una iglesia triunfante y que también en Efesios capítulo 5 presenta una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces tenemos que comenzar a cambiar nuestro lenguaje y no más de hablar, no, porque el diablo es poderoso, porque el diablo lo va a destruir, porque el diablo esto, el diablo bla bla, y el diablo, y nadie habla de Cristo, pero que tenemos que hablar de Cristo. Cristo triunfó en la cruz de Calvario. Cristo nos hizo más que vencedores. Cristo nos colocó en una obediencia eterna. Cristo nos colocó en la justicia de Dios en Cristo. Cristo nos colocó en lugares celestiales donde reinamos juntamente con Él y donde los enemigos están debajo de los pies de Cristo. Y si estamos sentados con Cristo, no estamos sentados abajo de Cristo, sino que estamos sentados juntamente. Cristo está en el mismo lugar que nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos levantó. No es que Cristo descendió es cierto que descendió como humano, pero a nosotros en posición nos exaltó,
Por eso dice la palabra que a los que reciben la gracia, ¿no? Dice que a los humildes le da gracia, ¿no? Dice que nos exalta y nos da el conocimiento de esa exaltación que hizo el Señor sobre la iglesia. Esa exaltación que la colocó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y eso es algo maravilloso, es algo hermoso, algo precioso. Y algo que tenemos que hablar en estos tiempos. Ahorita la gente, yo en las redes sociales, los que hablan mal de la iglesia no son la gente del mundo necesariamente. Son los mismos cristianos. Son los mismos que hablan mal de los unos de los otros, ¿no? Hablando mal, unos creen que los milagros no existen y se la pasa hablando mal de esto, de aquello, y no están hablando de lo que tenemos que hablar, de lo que nos compete a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar? Tenemos que hablar del triunfo de Cristo, de lo que somos en Cristo, de lo que podemos realizar en Jesucristo. Milagros, señales, prodigios, maravillas hay cuando le creemos al Señor. El crecimiento espiritual hay cuando le creemos a la palabra del Señor. Por eso, aunque tengamos momentos difíciles, nosotros no nos acoplamos a este mundo. Nosotros no renovamos nuestra mente para pensar como Cristo piensa, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos su mente, tenemos su sabiduría, tenemos su poder, tenemos su triunfo, tenemos su victoria, tenemos su santidad, tenemos su justicia. Cuántas cosas preciosas y maravillosas tenemos en el Señor, que a veces la iglesia, a veces por las circunstancias, por los dolores, porque no entendemos ciertas cosas, pasamos hablando todas cosas contrarias a la palabra del Señor. Hoy yo quiero animarle a que podamos ver a que nosotros estamos en victoria, gloria a Dios, que estamos completamente en victoria, que no importa lo que haga el enemigo, si pasan cosas en este mundo, ¿no? Nosotros sabemos que Cristo venció al mundo, la enfermedad, aunque estemos viviendo en un momento de pandemia, ¿no? De encierro. Hay países que están saliendo nuevamente, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero hay otros como en Argentina, aquí en Latinoamérica, ¿no? Que seguimos todavía con esta situación, pero no nos desanimamos, no nos quedamos, porque todavía seguimos creyéndole al Señor, porque todavía seguimos predicando la palabra de justicia y de verdad, porque todavía seguimos animados, confiando en el Señor. Desde que comenzó la cuarentena estamos predicando el ánimo, predicando la posición en Cristo. Y muchos de los que predicaban miedo, predicaban temor, ya no predican más esas cosas. Muchos han dejado de predicar todas esas cosas porque se han cansado, porque ellos mismos han creído lo que han predicado. Pero nosotros predicamos al Cristo vivo, al que venció una vez y para siempre, al que resucitó de entre los muertos, aquel que tiene en su mano la llave de la vida y de la muerte, aquel que tiene la autoridad sobre toda potestad, aquel que nos dijo que nosotros podemos orar por los enfermos y los enfermos sanarían, aquellos que hemos recibido esta victoria completa. La victoria no es a media, no es que la obra la comenzó Cristo y la terminamos nosotros. No, Cristo comenzó en la buena obra y Él mismo la va a perfeccionar hasta el final, hasta la venida, hasta la manifestación de Jesucristo en el tiempo futuro, que se conoce como la segunda venida del Señor. Hasta ese momento Jesucristo va a completar esa obra que Él mismo comenzó, pero que nuestro espíritu ya ha sido completa. Todo lo que el hombre tenía que hacer ya lo hizo Jesucristo. Entonces, hoy la iglesia tiene que predicar de esto. Hoy tenemos que predicar y no estamos criticando a nadie. Simplemente estamos diciendo, prestando atención, o mejor dicho, haciendo un autoexamen. Porque muchas veces todos decimos cosas que no deberíamos decir. Todos a veces nos levantamos, como dicen algunos, con el pie izquierdo y decimos cosas, pensamos cosas y después nos arrepentimos, ¿no? Pero
tenemos que comenzar a reflexionar y a meditar en todo lo que Cristo logró una vez y para siempre. Ese logro que hizo Jesús es para siempre. Ese logro es eterno. Ese logro es para nosotros, para que lo disfrutemos en este momento. Y eso es algo tan precioso y tan maravilloso que lo que nos puedan decir, que nos puedan enseñar, nada va a cambiar todo eso, ¿no? Y nada va a cambiar la posición que tenemos en Cristo. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo? Dificultades, el porvenir, alguna cosa creada. No, nada nos puede separar de ese amor, nada nos puede separar de esa posición. Y esta palabra también va para aquellos que por ahí se desanimaron, ya no quieren congregar, ya no quieren escuchar nada, ¿no? Levántese en el nombre de Jesús y vea lo que Cristo logró por usted. Véalo en la palabra, háblelo con sus palabras, mencione: yo soy vencedor, porque Cristo es vencedor y yo soy más que vencedor. Amén. Yo camino en triunfo, porque eso es lo que la palabra revela, que caminamos triunfantemente en este mundo. También podemos decir, como Jesús le dijo a aquella higuera, esa higuera que se secase, así le decimos a la circunstancia: mira, circunstancia, tenés que secar en el nombre de Jesús. Mi Dios es más fuerte, mi Dios es todopoderoso y yo estoy en Él. Yo estoy en Cristo y camino triunfantemente. Como decía Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, del adversario. No somos ignorantes nosotros. Sabemos muchas cosas. Sabemos que las palabras son de gran influencia, sean buenas o sean malas. Las palabras tienen poder, sean buenas o sean malas. Usted vea y haga como esas personas que hicieron un experimento y pusieron de un lado plantas y de otro lado pusieron las diferentes plantas, ¿no? De la misma como es forma, ¿no? La misma planta, ¿no? Pero diferentes, en diferentes lugares, mejor dicho. Y a unas las maldecían y a otras las bendecían. A unas decían que eran lindas, que eran preciosas, y a otras le decían todo lo contrario. Y las plantas que recibían buenas palabras, dice que ellas comenzaron a florecer, a crecer, y las que recibían las maldiciones, ellas se murieron. Eso es un experimento, ¿no? Humano, y con palabras humanas. Y usted puede ver el poder de la palabra de Dios cuando nosotros anunciamos sus palabras. Usted puede imaginar todo el potencial que tenemos en la palabra si solamente repetimos lo que Dios dice. Y no hablo de repetir como loro, sino de creer. Hablamos de hablar, de creer lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Y cuando hablamos la palabra, es ahí cuando se manifiesta el poder. Muchas personas dicen, bueno, lo que será, será. Si Dios quiere que sea lo que Dios quiera. No, no es así. Lo que Dios quiere está en la palabra. Y para eso hay que estudiar la palabra. Porque si no estudiamos la palabra, si no sabemos lo que tenemos, vamos a caminar como camina la gente en este mundo, en ignorancia, en tinieblas. Pero si estudiamos la palabra, si meditamos la palabra, si tomamos la verdad de la palabra y la hacemos nuestra, vamos a caminar en la verdad de la palabra. Y la palabra dice que nosotros somos más que vencedores y somos más poderosos que cualquier cosa está en este mundo. Y no importa cómo le llamen, Dios es más fuerte
y Dios es más poderoso. Y yo tengo que quedarme con lo que la palabra dice que somos nosotros. Y no importa si nos critican a aquellos que dicen, eso de la superfe. No importa si nos digan de la superfe, de la supergracia o de lo que sea. Nosotros tenemos que quedarnos con lo que Dios dice. Y si nos quedamos con eso, vamos a caminar en esta palabra triunfante. ¿Sabe qué significa lo que dice en Colosenses, que Cristo triunfó sobre toda potestad? En los tiempos de los romanos, dice que los romanos cuando conquistaban a un rey, dice que lo tomaban, les cortaban, ¿no?, la cabeza y lo ponían ahí y lo exhibían. Entonces tomaban a los soldados y le cortaban el dedo gordo de la mano y el dedo gordo del pie. Y los ponían ahí todos, los exhibían públicamente, ¿no? Entonces Pablo tomó esa forma, ¿no?, de que los romanos exponían a ese rey. A veces estaba vivo o a veces estaba muerto, pero estaba sin poder alguno. Y ahí lo exponían. Entonces Pablo dice que así también fueron expuestos las potestades, el diablo y todo lo que tiene que ver con el mundo de maldad, ¿no? Dice que fueron expuestos. O también podemos decir cómo se expone los insectos en una exposición, que agarran insectos y les ponen alfileres, ¿no?, y lo van apretando en un cartón y los ponen ahí y los ponen como en exhibición. Así fueron exhibidos los demonios, así fueron exhibidos el diablo, y contra nosotros no tiene potestad, no tienen nada contra nosotros, porque nosotros estamos en Cristo, sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo, que quiere decir sumergidos en Él. Entonces, si estamos en Cristo, la posición que tenemos que tener es lo que la palabra, y escuche bien esta palabra, lo que únicamente dice el nuevo pacto. No tenemos ya parte con la ley, no tenemos nosotros que ir a la ley y buscar no, tenemos que ir y conocer lo que somos en el nuevo pacto. No es lo que yo debería hacer o lo que tengo que hacer, lo que dice la ley. La ley dice que hay que hacer para recibir, pero el nuevo pacto dice que ya recibimos, que tenemos que creer y recibir y tomar por la fe lo que la gracia ofrece. Y eso de expresar lo que tenemos por gracia por medio de la palabra. Y por eso que declaramos la palabra, no que declaramos cualquier palabra, sino que declaramos la palabra del Señor Jesucristo. Y hasta aquí este mensaje que les quiero compartir en este día. Y quiero ya estar saludando a todos los amigos, hermanos que estuvieron comunicándose con nosotros y viéndonos. Y también ya vamos a pasar a orar por esta palabra. Mandamos saludos. Acá está mi mamá Mirta del otro lado, acá también saludándonos. También mandamos saludos para Mirta Gómez, que dice: bendecido, amado pastor, gracia y paz. Le mandamos saludos a Javier Tosto, que dice: saludos, hermano, bendiciones. Mandamos saludos a Javier, que está ahí también compartiendo la palabra en su Facebook, en sus live también, que le animamos a que lo siga haciendo para que la palabra corra y el Señor sea glorificado. Mirta, mamá, dice: saludos, hermanos. También mandamos saludos para Noemí, que dice: sí, amén, tenemos victoria en Jesús, desde esa posición debemos vivir. Amén. Así que saludamos a los hermanos de Estados Unidos, de Texas ahí. Y es así, desde la posición que tenemos en Cristo, el cual tenemos que vivir. Mandamos saludos para Norma Luna, dice: bendecido. Mandamos saludos para Rosana Sosa, que dice: bendiciones, Nico, cariños para vos y todos los hermanos. Le mandamos saludos al pastor Hugo, que dice: saludos, bendecido pastor Nick. Le mandamos saludos a la pastora Cristina, saludos, dice, de México. Le mandamos saludos. Para Mauri también, de aquí de Ministerio Tiempo de Victoria de San Miguel, dice: saludos, bendecido pastor. Para Norma Sosa también mandamos saludos, que dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Mandamos saludos para Graciela Chamorro, dice: bendición, pastor Nicolás.
También Noemí nos comparte, dice amén, la abundancia de gracia y el don de justicia. Mauri nos comparte favor inmerecido, Abba Padre. Mandamos saludos también para Teresa Isaurralde que dice, hola, bendiciones Nicolás. Dice, soy Pancho también el que saluda. También mandamos saludos para Pancho también que nos está mirando. Así que en el nombre de Jesús compartiendo esta palabra de poder. Así que le mando un saludo para Pancho, para Teresa y para toda la familia en el nombre de Jesús. También mandamos un saludo para Paula Torre que nos está mirando y nos envía un saludo. Javier Tosto dice amén, totalmente de acuerdo. También mandamos saludo para Gisela que nos dice hola Pastor Nicolás, saludos. También mandamos saludos para Rosario, si no me equivoco está en Rosario, así que le mandamos saludos. También dice Javier Tosto, dice comparto el vivo Pastor, gracias por su tiempo, así que le mandamos saludos, gloria a Dios. Gracias Javier. También mandamos un saludo para Nelly que dice, Nelly dice hola Pastor, así que le mando un saludo para Nelly, de aquí también de San Miguel, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por este momento, por este día. Gracias por tu palabra que es espíritu y que es vida, Señor. Nos levantan, nos reconforta tu palabra, nos anima a seguir predicando este evangelio que tiene poder, Señor. Y oramos, pues a uno enfermo declaramos sanidad completa, a uno con dolencia, sanidad completa. Declaramos en el nombre de Jesús a aquellos que están necesitando un milagro, que reciban ese milagro. Aquellas personas que están necesitando quizás una bendición económica, Señor, declaramos que eso se manifiesta porque tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús por provisión para seguir llevando esta palabra de poder, Señor, provisión para predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para mejorar, para alcanzar, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por todas las ricas bendiciones que tenés para con nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Nos declaramos bendecidos, sanos, fuertes, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque somos más que vencedores. No importa lo que venga, no importa lo que estemos viviendo, Señor. Sabemos que estamos en ti, Señor, y caminamos triunfantemente, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda gloria, Padre. Te damos toda gracia, Señor, porque si no fuese por ti, Señor, no podemos nada hacer por nuestra propia cuenta, Señor. Por eso que reconocemos, Señor, tu grandeza, tu bondad, Señor. Hoy también reconocemos lo que somos en ti, Señor, y te damos todo gracias, Señor. Toda gloria sea para ti, Señor. Y queremos humillarnos, reconocer tu nombre, Señor, y reconocer que solo tú eres el Dios poderoso, el Dios fuerte, Señor, el Dios que nos amó de una manera que nadie en este mundo nos podía haber amado. Ese amor que no falla, Señor. Nuestro amor quizás pueda fallar, pero tu amor, Señor, para con nosotros no falla, Señor. Ese amor que todo lo suple, ese amor que nos levanta, que nos abraza, aún en momentos que nos sentimos quizás indignos por circunstancias, por adversidades o por pecados que cometemos a veces en esta tierra, Señor. Y te damos gracias porque ya no nos tomas en cuenta todo eso, Padre. Tu palabra dice que nos ves justo y queremos agradecerte y bendecirte por esa gran obra que tú hiciste, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu obra completa, Señor. Por eso, gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre. A ti sea toda la alabanza, todo el poder, el loor. Tú eres digno de ser exaltado y de ser alabado, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Que estoy en iglesia, como iglesia, Padre, te adoramos, te exaltamos y reconocemos, Padre. Y queremos conocer más de ti, Señor. Y queremos aprender más de ti, Padre Celestial. Y queremos que tú nos guíes para caminar en victoria todo el tiempo, Señor. Que tú nos guíes, Señor, para hablar
la palabra correcta para predicar a tiempo y afuera de tiempo, Señor, para que la palabra corra y tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que somos y tenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que le mandamos saludo a todos los hermanos, gloria a Dios. Mandamos también saludo a la iglesia de Ciudad de Victoria, Tamaulipas, México, Iglesia Palabra de Vida, Betel, también le mandamos saludo en el nombre de Jesús. Así que para todos los hermanos ahí en México también les mandamos saludo. Y también quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron pidiendo esta semana el libro que estamos regalando. El libro se llama Caminando por la Fe, lo escribí en un tiempo de cuarentena. El tiempo se llama Caminando por la Fe y cómo podemos caminar en victoria y caminar en fe en estos tiempos. Así que si querés adquirir este libro también mandanos un mensaje y vamos a estar llegando. Hemos enviado el libro esta semana, pero a diferentes partes del mundo. Hay hermanos que me están diciendo del pastor, estamos compartiendo este libro con otros hermanos. Hay hermanos que lo imprimieron también. Esto lo estamos regalando en PDF. Y así que hay muchos que ya lo imprimieron y hay otros hermanos que dijeron lo vamos a imprimir y lo vamos a regalar también en Perú. Están ahí hermanos que están compartiendo con otros y hermanos que los van a imprimir estos libros para que la palabra corra y el Señor sea glorificado. Así que estamos agradecidos primeramente a Dios porque son muchas personas que nos pidieron este libro y que nos siguen pidiendo y hemos compartido y que a su vez ellos mismos están regalando, están tomándose un tiempo para imprimir, están colocando un dinero y también llevar esta palabra hacia otras personas y así que declaramos y creemos que la palabra corre en el nombre de Jesús y el Señor va a ser glorificado de una manera que no pensamos y no imaginamos, pero que el Señor nos sorprende con estas ricas bendiciones. Así que si todavía no tenés este libro Caminando por la Fe, lo queremos regalar en PDF, pedinos, hacernos saber, mandanos un mensaje por nuestra cuenta de Facebook, en nuestro privado, así que y hacernos saber y te vamos a hacer llegar este libro que fue repartido a diferentes naciones y que también va a ser traducido al inglés, así que va a llegar a países de habla que hablan inglés, así que estamos muy contentos, muy bendecidos por eso. Mandamos salud y agradecemos a todos los hermanos que están haciendo ese trabajo precioso que solamente Dios lo puede hacer, ¿no? Dios puede hacer que todo, que la palabra corra de una manera sobrenatural. Así que le agradecemos primeramente a Dios y a todos los hermanos que nos están ayudando a repartir estos libros. Así que les saludo con la gracia y la paz del Señor. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y vamos adelante. Nos encontraremos el día miércoles que tenemos el estudio del libro de Romanos capítulo 4. Así que no te pierdas este miércoles, libro de Romanos capítulo 4. Vamos a estar compartiendo a las 6 de la tarde horario de Argentina. Así que les saludo con la paz del Señor. Nos encontraremos el día miércoles. Bendecidos.